Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con todos, gracias por estar acá conectados. Les doy la bienvenida a esta Conversa DI, edición 5. Un poco para explicarles este espacio. Este es un espacio, es un ciclo de conversaciones de diseño industrial con la mirada de diferentes expertos en diferentes rubros. Esto va dedicado a alumnos, docentes, diseñadores, arquitectos o cualquier persona que le interese el tema y que le sea afín lo mencionado. Actualmente, bueno, ahora estamos con Tania Gutiérrez. Tania es diseñadora industrial. Estamos presentándola sobre todo para que nos cuente un poco su experiencia en la cerámica y también sobre su maestría y sus proyectos actuales, ¿no? La que les hablo, yo soy Valeria Casaverde, diseñadora industrial también, docente y actualmente me dedico a la joyería. Entonces, hola Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Vale, ¿qué tal? Muchas gracias primero a ti, a Paula, al equipo por invitarme para mostrarles lo que estoy haciendo y todo lo que he hecho antes en cerámica también. Qué lindo, Tania. Bueno, ¿cómo, un poco para conocer y para dar la introducción a este tema tan amplio y que tiene tantos detalles, Bello. tan bello también? Un poco cómo te fuiste empapando a la joyería, perdón, a la cerámica. ¿Cómo comenzó tu inclinación hacia la cerámica, hacia el barro, hacia la tierra? Ujú. Bueno, te voy a contar desde atrás entonces. Cuando yo estaba en cuarto año, como ya has dicho, soy diseñadora industrial. En cuarto año se dicta el curso en diseño industrial que se refiere a objetos cerámicos, ¿no? Pues yo llevé el curso, que era obligatorio, sin saber absolutamente nada de cerámica, teniendo entonces cero expectativas. No tenía ni idea, me imagino como la gran mayoría, de que, no sé, esto que llamamos loza, porcelana, es cerámica, ¿no? No tenía ni idea de nada, así que no esperaba nada, pero me parecía chévere el que sea un curso de taller y la profe que me enseñó me pareció fantástica, entonces dije, ah, tal vez sea un curso interesante. Y terminó siendo mi curso favorito de la carrera. Pero claro, el tema fue que en el momento tampoco hice como esto es algo a lo que podría dedicarme, ¿no? Veía como, wow, hay tantos procesos, hay tantas cosas que se requieren, es una cosa de taller, necesitaría un espacio, las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, toda mi cabeza solo sumaba y era de, qué bonito, pero hay que, tal vez algún día de hobby, ¿no? Por llamarlo algo, pero para nada como plan de vida. Y pues bueno, de ahí egresé, tuve la suerte de poder empezar a trabajar inmediatamente en cosas no relacionadas a la cerámica, que sí seguí trabajando, paralelo también enseñando en la Cato, ¿no? Y Experiencia al comienzo, o sea, en temas totalmente ajenos a la cerámica. yo empecé trabajando en una empresa que hacía mobiliario, muebles para oficina. Entonces fue fantástico. Igual, yo soy muy consciente de que he tenido que pasar por todas las experiencias esas para poder llegar a ahorita mismo, ¿no? Y a lo que venga todavía, que falta la vida. Em, y me enseñó muchísimo sobre organizarme, sobre ser estratégica, sobre pensar un poco más rápido, sobre trabajo en equipo, sobre hacer coordinaciones con proveedores, hacer cotizaciones, hacer presupuestos, trabajar con clientes. Entonces fue una experiencia que me empapó de aprendizaje, que totalmente necesario, o sea, para alguien que vaya de cierta manera a tener objetos que vaya a comercializar o algo que vaya a vender, ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando ahí casi un año. De ahí dije, quiero hacer una maestría, pero claro, era la excusa como para dejar porque no tenía muy claro igual qué. Entonces dejé, estuve un rato en paro y dije, bueno, ya está, ¿no? Tengo que trabajar. Y empecé a trabajar luego en una empresa que hacía jardines verticales.
que también aprendí muchísimo, fue muy bonita la experiencia, además que estaba cerquísima a mi casa y era de ya, esto está fantástico. Y, y bueno, después de eso dije, no sé, creo que ya debería igual de, no es lo que yo quiero tampoco, ¿no? Porque tampoco yo me centraba en los diseños, era mucho más de un lado operativo, entonces no estaba tan vinculada a la parte creativa, ¿no? Yo al menos, en ese trabajo. Y de ahí fue ya tomar un break, estudié un año fotografía, seguía dictando en la Cato, ¿no? Y de ahí dije, bueno, sí quiero hacer cerámica. Para esto sí estaba dictando cerámica y era de, me entraba la sensación de, Estabas en contacto, justo te iba a preguntar si es sí, que llevabas algún curso o ibas a un taller, pero si estabas en contacto con el taller de cerámica. ¿Cómo lo hacen o sea, claro, estaba en el taller de la Cato, ¿no? y cómo está el taller de cerámica? Sabemos que ahorita está cerrado, pero no sé, de repente nos puedas contar un poco Sí, sobre la estructura sí, del claro. taller, ¿no? Para El que taller, los personas que sí, todavía no se estoy pueden meter. en la Cato, o sea, el curso que se dicta en diseño industrial. Claro, todo inicia, bueno, inicia desde, cuando yo te digo inicia desde mis épocas, porque antes no tengo idea, ¿no? Cuando esa profesora dicta, compartíamos el espacio con escultura todavía, ¿no? Y de ahí ya se separa y diseño industrial logra tener su propio espacio. Y ahora últimamente también ha cambiado a otro espacio que ya está mucho mejor acondicionado. Entonces, en diseño industrial, el curso en general va alrededor de una propuesta de diseño que está dada por el docente al inicio del curso. O sea, bueno, vamos a hacer vajilla relacionada a tal tema, vamos a hacer algo de identidad nacional, vamos a hacer tal cosa, tal. Y lo que se pretende básicamente es aprender a trabajar y elaborar matrices para luego hacer moldes y hacer reproducción en serie, ¿no? También se hacen otros procesos que son los más tradicionales como trabajos con placas, con pellas. No alcanzamos a hacer torno, pero bueno, lo central es el trabajo con moldes, ¿no? Y ahí fue descubriendo también, aprendiendo bastante en el camino, ¿no? De que me encanta trabajar con moldes y de que también de pronto que me gusta modelar, era algo que quizás tenía negado desde los primeros años de carrera y de pronto lo redescubro y digo, ah, sí me gusta, ¿no? Eh, y esas clases fueron las que me iban dando como, esto me está gustando. Y luego estudiar fotografía también fue un impulso de creatividad, ¿no? El dictar en sí mismo te nutre siempre, tú también lo debes sentir, ¿no? Que es una inspiración constante. Entonces, estaba en un momento muy inspirado en mi vida, por así decirlo, ¿no? Estudiando fotografía que no terminaba de hilarse a la cerámica, pero me daba estas shocks de vida. Y entonces dije, bueno, ya tengo que tomar decisiones, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero acercarme a la cerámica. Y entonces postulé a una empresa que hace cerámica acá, pero claro, el único tema es que ellos no hacían esmaltes, ¿no? Se quedaban en la parte de bizcocho. Es una empresa grande que exporta piezas para el exterior. El mercado local acá no está. Tania, de repente nos puedes explicar qué es bizcocho o a qué te refieres con bizcocho. Ah, sí, 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 disculpen. Entonces, cuando nosotros tenemos la arcilla cruda, se le puede, depende del estado de cómo venga, es una pasta, ¿no? La pasta como la que amasas, esa es la pasta. Luego está la barbotina, que es arcilla líquida, y esa es la que se utiliza para hacer los moldes. Entonces, una vez que tú ya tienes una pieza lista, primero la tienes fresca, ¿no? Y ahí ten cuidado porque la puedes tocar y deformar. Luego ya empieza a secarse, 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 está en estado crudo, que se le dice, y luego cuando ya está seco, 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 se llama que está en estado hueso, pero todavía está súper frágil, o sea, tú le haces así y se puede romper, le echas una gota de agua y se rompe también, entonces hay que tener mucho cuidado en ese momento, porque los poros siguen muy abiertos, ¿no? Simplemente es tierra que ha tomado forma a partir del agua. Una vez que tú metes esto al horno y llega a cierta temperatura, dependiendo de la pasta, sale del horno, los poros han cerrado ya un poco, y a esta pieza que ya pasó por este proceso en el horno, se le llama bizcocho. Y Ah, una ok. vez que ya tienes el bizcocho, puedes hacer el trabajo de esmalte, que es el segundo paso. Luego también hay otras
esto es te digo, lo más usual, tradicional, por así decirlo, ¿no? Pero también hay temas de monococción, de poder hacer el esmalte y el bizcocho al mismo tiempo y tal, otro tipo de quemas también. Pero bueno, esto es lo que usualmente se hace en el taller y lo que yo hago también aquí, ¿no? En mi tallercito. Entonces, bueno, pasaba que en esta empresa llegamos simplemente hasta este punto de bizcocho y todo el tratamiento posterior ya era como si trabajaras una madera, un MDF, ¿no? Porque eran piezas no utilitarias, decorativas, es decir, no era una tacita para tomar algo, ¿no? Era, digamos, una lámpara, un centro de mesa, algo que no estuviese en mucho contacto, ¿no? Y ahí Ya. también gané harta experiencia ¿Ahí en cuanto trabajaba con artesanos o era? no, era el trabajo netamente de yo en el área de diseño, coordinadora del área de diseño. Era lo mío mucho más de organización, coordinar con el área de producción y tal, porque era fábrica, fábrica. Y sí había también temas de diseño que yo veía, o también otras personas del equipo, ¿no? Y se trabaja con una gran cantidad de operarios y Ujú. sí algunos que son ya maestros específicos, como por ejemplo el maestro que hacía los moldes o el maestro que hacía también algunos modelados. Claro, eh, y esto, pues, ¿no? Y ahí aprendí mucho también, muchísimo, muchísimo. claro. Eh, ya también reforzar el tema de la organización, del poder, el planeamiento, ¿no? Pero ya mucho más enfocado a la cerámica. Em, y ahí dije, bueno, ahí estaba, y dije, ya quiero estudiar cerámica, y decidí, esto es. Qué lindo, Eh, Tania. sí, 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 Bueno, sabemos que tú has hecho una maestría que se llama Maestría en Cerámica, Arte y Función. ¿Cómo exactamente. fue? O sea, ahorita ya de repente nos puedes contar cómo fue tu búsqueda para el Ujú. programa, porque, o sea, me imagino que habrán tantos o de repente no hay tantos en el mundo, no sé. De repente hay alguien Sí, más interesado que está relacionado en el tema, si pudieras contar sí, esa experiencia sería genial. claro. Entonces, bueno, yo decidí estudiar cerámica, empecé a buscar maestrías y sí hay un montón, en verdad, ¿no? La mayoría son en Estados Unidos, en Inglaterra, y había un gran pequeño detalle, que son increíblemente caras, ¿no? Son carísimas, además la vida del lugar y tal. Y yo decía, puf, esto me voy a endeudar la vida, ¿no? Era como un poquito desanimador. Y de ahí encontré estas dos. Esta que es en España, es la única maestría en cerámica que está que se dicta en español, ¿no? En el mundo. Y otra que vi en Estonia, que duraba 2 años y que igual me pareció súper interesante. Entonces, bueno, postulé a ambas, ingresé a ambas Ahora, y al final decidí, como que me emocionó más el haber ingresado a la de España, luego pensé, empezaron a llegar miedos en mí y les hice caso, quizás no debí, no sé, y dije, pucha, Estonia ciertamente igual va a ser una cultura muy distinta, el tema de la cerámica tiene términos muy específicos, ¿no? La maestría es en inglés, pero la lengua de ellos igual es el estonés, y estaba como, no lo tengo muy claro, ¿no? Y versus la idea de irme a España me daba un poco más de tranquilidad en ese sentido. Y claro. además que duraba 1 año. Pero bueno, eso en realidad no habría sido problema. 2 años habrían sido hermosos también. Y bueno, fui y tal, y la maestría es en realidad, para ya contarte un poquito más del programa, ¿no? Es más como una maestría de bellas artes en cerámica. El tema del diseño, por supuesto que hay nexos ahí, pero queda un poquito relegado en esta universidad. La universidad se llama la Universidad del País Vasco, que queda en el País Vasco, que está en el noreste de España. Es un lugar hermosísimo, con una naturaleza increíble, o sea, una inspiración hermosa estar ahí, llena de montañas, ¿no? Y mar, y entonces A gente que había egresado de ahí o simplemente te metiste? Sí. sí, sí, yo, bueno, encontré mágicamente, de pronto una amiga me dijo, oye, mira, esto existe. Y dije, ¿qué? Y luego me fijé, y no sé si tú recuerdas a Iñaki. Iñaki,
claro, Iñaki estudió esta maestría. Yo a él no lo conocía personalmente, pero bueno, sí formábamos parte, por ahí que Iñaki tenía algún estudió en la contacto y lo facultad, había visto. no lo conocen, Iñaki estudió en la facultad. Sí, claro, y él es del País Vasco, ¿no? Y había venido, acá toda una historia también su vida. Y lo contacto y me dice, sí, yo lo estudié y me empezó a contar un poquito más, ¿no? Me dio ya más info y eso también me tranquilizó. Me contacté directamente con el coordinador del máster para hacerle mis dudas y tal. Y bueno, todo el proceso de admisión es en general, para la mayoría de maestrías, me imagino, es presentar un portafolio, presentar tu CV, presentar tus notas, cartas de recomendaciones, tu historial académico. En esta, por ejemplo, no me quedaba claro si es que era necesario que yo sea licenciada o bachiller, pero bueno, en general igual te piden el grado, ¿no? No sé cuál de los dos especificaban, pero bueno. Pero, Em, pero tú en ese momento, ¿qué eras? O sea, yo era licenciada. ya, Ajá, entonces no hubo problema, ¿no? ajá. Eh, y así, de a pocos, luego es tedioso todo el proceso y uno cuando está, al menos yo en cuarto año, cuando pensaba, ya que cuando quiera hacer, si es que se da la oportunidad algún día de hacer una maestría, ¿cómo haría? ¿No? Y pensaba en todo el super proceso de la postulación, de los trámites de viaje, de validar los títulos que tenga acá para que valgan allá. Se me hacía un mundo entero, ¿no? Pero ya una vez que estás en el momento, es de, bueno, es un trámite que me va a durar un día, está bien, luego tengo que hacer otro trámite que dura un día, y en verdad es tal cual las chambas que tú haces y te organizas, pero referida a búsqueda de una maestría. O sea, claro, no es tan irreal ni tan imposible como uno puede pensar antes, ¿no? Claro. Entonces ya dije, y bueno, sí, ya se estaba dando, se estaba logrando y de pronto llegó el día de irme y así fue. Tania, y esta maestría, bueno, si bien viene de Bellas Artes, pero el título tiene función, la palabra función. ¿Cómo esta maestría abarca la función? Sí, bueno, sí había algún curso muy específico que se refería al diseño de objetos y hacer el tema de, hicimos una tasa en ese momento, que era trabajado también con una empresa, Ujú, eh, no trabajado directamente, sino más bien planteado, como si fuese trabajado con tal empresa, ujú. y desarrollar también el tema del empaque y esto, pero sí quedaba un poco más, ¿cómo decirlo? Simbólico quizás, porque no era de luego pensar y cómo sería una producción en serie, qué limitaciones puede haber en tales o cuales momentos, el tema de cómo es que se va a trasladar desde acá hasta allá. O sea, había muchos factores que no se tomaban en cuenta y todo quizás quedaba en un nivel un poquito superficial, por así decirlo, en que quede la cosa bella y ese era el entregable, ¿no? Y lo que sí es que, claro, tiene este título, o sea, toda la formación que te daban era en Bellas Artes, por así decirlo, pero la apertura era mucha. Es decir, si yo llegaba con un planteamiento, bueno, quiero hacer lámparas como hizo una compañera, por supuesto, está bien, es muy válido, no tiene por qué ser una propuesta limitada por la etiqueta de arte o diseño, ¿no? Ujú. Entonces fue así como yo empecé y dije, bueno, voy a orientarme a algo que quizás se relacione más al diseño y había empezado con unas ideas de trabajar algo de maceteros, de algo autorregante, de estructuras que crecieran, ¿no? Para trabajar algo que en realidad sí me interesaba, pero no terminaba de convencerme, ¿no? Y justamente tampoco terminaba de convencerme porque como no era el fuerte ahí, quizás era más de que hubiese sido una labor autodidacta que de poder tener un buen feedback, ¿no? Y sí quería aprovechar al máximo lo que estaba viviendo allá, y que eran profesores muy buenos y tal, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio inesperado y es así como llegué a mi proyecto. ¿Y cuál es tu, bueno, nosotros más o menos hemos puesto algunas imágenes en la Ujú. publicación sobre tu proyecto y bueno, y también como peruana me imagino que te inspiraste mucho en todo nuestra historia Sí, y nuestro bagaje cultural en cerámica, ¿no? Cuéntanos un sí, poco sobre esta tesis, el proyecto final. ya. Sí, les voy a contar un poquito de cómo se dio para mí, o sea, todo intersectó igual de una manera bastante personal, ¿no? Ujú. Eh, como todo en la vida, me imagino. Sí, Eh,
pasa que estaba de pronto yo con esta indecisión de no sé si hacer ese trabajo o qué, ¿no? Iba a un curso de historia y en el curso de historia de la cerámica, el profesor, que era una persona maravillosísima y empática, sensible, hermosa, ya era una persona hermosa, presenta a estos huacos silbadores, ¿no? Y empieza a hablar, él desde, éramos muchos latinos en la maestría, entonces él siempre con mucho cuidado y con mucha distancia y mucho respeto, ¿no? Los presentaba y entendía también que nuestra Este historia, profesor era español. sí, O, sí, sí, ah, sí, ok. un profesor español vasco. Entonces él entendía que, claro, además es otra cultura, es otro el bagaje, porque ellos llaman a la cerámica como un arte menor, cuando para nosotros es toda nuestra historia está reflejada en la cerámica. Entonces es otra percepción y era de, claro, para ellos la cerámica nunca ha sido, ¿no? Algo principal. Quizás ahora, claro, ya está cambiando, pero para nosotros sí, ¿no? A pesar de que quizás no le damos el valor que realmente tiene, ¿no? Entonces nos presenta las vasijas silbadoras, pero no como vasijas silbadoras, simplemente miren este objeto, ¿no? Que pertenece a alguna de las culturas precolombinas, y todos los españoles que, bueno, los compañeros de ahí como que, ¡ay, qué bonito! Y tal. Y yo como que sí, ¿no? Y luego sentí una especie de inquietud slash vergüenza de no conocer bien de qué se trataban estas piezas y dije, uff, que no las conozco, ¿no? Realmente las he visto antes, pero no sé de qué se tratan, no sé qué están contando, no sé nada. Y fue en ese momento, todavía sin intención de transformarlo a mi proyecto de máster, que dije, voy a hacer una para darme el gusto y para entender cómo funcionan, ¿no? Más allá de los proyectos que estaba teniendo en las clases. Hice la primera y no funcionó. Luego un amigo de Chile, que amo y adoro, me trajo unos escritos del Museo de Arte Precolombino. Me dijo, mira, acá está, acá te explica un poco sobre cómo funcionan los silbatos, toda la parte interna y tal. Entonces le estuve estudiando, leí muchísimo más y empecé una investigación un poco más seria, ¿no? Y fue ahí que dije, ya voy a volver a hacerlo, y ahora sí bien. Y pues bueno, hice y funcionó, y sentí una cosa maravillosa al escuchar su sonido, ¿no? Y dije, voy a hacer más. Estas vasijas silbadoras, ¿cómo son? ¿Tienen compartimentos interiores que, no sé Les voy a qué? mostrar una que yo hice y que traje, ¿no? Para explicarles un poquito más. Entonces, la vasija silbadora eh, es un huaco que tiene dos compartimientos como mínimo, ¿no? Puede tener hasta seis, ¿no? Entonces tiene dos compartimientos, están huecos por dentro, ¿no? Y se conectan mediante un tubo que también está hueco, todo es hueco, ¿no? Entonces pasa que tú a un compartimiento lo llenas de agua y este compartimiento de acá no se llega a ver porque está oculto, pero aquí adentro tiene un silbato. O sea, tiene dos perforaciones en las que, si es que tú pasas aire por acá, si es que yo soplo, suena. Ujú. No se llega a escuchar, creo. No sé. Bueno, ahora lo hago accionar con agua para que funcione bien. Te escucho. Eh, Hay algo tímido, por eso no. Eh, entonces así funciona. Tú echas agua por acá, lo manipulas y entonces la presión del aire hace que acá se genere, bueno, aire, ¿no? Y salga por el silbato que está acá y sale el sonido. Entonces, esa vez que, claro, sale del horno, es una emoción grande. Estas son piezas que no he bruñido ni esmaltado, es decir, no tienen ningún acabado, han salido de bizcocho, ¿no? Eh, entonces, bueno, les puse agua, la accioné y funcionó. Y dije, qué fantástico. Eh, hice Entonces, más. técnicamente tenía que tener un espesor quizás especial Sí, o... sí, sí. Claro, ahí ya aprendí muchísimo, ¿no? El que un compartimiento sea más grande o más pequeño influye pues en la capacidad, este diámetro, cuánta agua va a poder pasar por este tubo, afecta también qué tan rápido va a poder pasar el agua, la velocidad con la que tú muevas esto es importante, la distancia de este tubo es importante, la posición del silbato, o sea, cada parte en realidad hace que luego esto vaya a sonar de una manera muy distinta, ¿no? Si es que el silbato es más pequeño o más grande, va a hacer sonidos más agudos o más graves. Eh,
luego ya hay temas netamente formales, ¿no? Yo prácticamente los he dejado bastante básicos, ¿no? Este, por ejemplo. Luego tengo este de acá, que funciona más como un cornita. Y Es bueno, en realidad, el de ¿cómo? la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, eran varios, pues, ¿no? Y no podía traer tantos en la maleta, así que ya los regalé por ahí a mis amigos. ¿Y en qué consistió Y entonces tu proyecto? O sea, analizaste, investigaste sobre estas vasijas silbadoras y qué es lo que, al final, ¿cuál fue el concepto? mm, no fue en realidad hasta, digamos, un mes antes o un poquito menos incluso ya de la presentación final en que terminé de hilar todo, ¿no? Fue una búsqueda paralela entre, o sea, ya llegó un momento en que decidí, bueno, sí, mi trabajo de máster va a relacionarse a las vasijas silbadoras. Voy a Mm, empezar más, voy a hacer más, voy a empezar a averiguar más, pero todavía no tenía claro qué era, ¿no? De qué se trataba el proyecto, más de hacer los objetos y de presentarlos sin tener idea de todavía cómo, ¿no? O qué era lo que yo estaba pretendiendo con este proyecto. Y fue eso, poco tiempo antes de la presentación final en que todo para mí empezó a hacer clic y a caer por su propio peso, ¿no? Empecé a leer mucho más sobre la historia, sobre cómo las vasijas silbadoras no fueron entendidas, porque claro, llegan los españoles y no entienden nuestra cultura porque tienen otra cultura, y eso se ve reflejado en muchos aspectos, ¿no? Uno de estos era este, que es el aspecto de la música, por así decirlo, ¿no? Ellos como ninguno de estos sonidos calificaba dentro de la etiqueta que tienen tan marcada, tenían tan marcada como música, era bueno, son objetos que hacen ruido, quizás hayan sido juguetes, ¿qué será? Los dejaron de lado, no los investigaron, no le dieron pues la importancia que tenían realmente. y según Eh, los historiadores, ¿qué es en cómo se usaban estos? ¿En ceremonias? Sí, O, claro. Luego se llega, cuando ya se hace más la investigación por historiadores que ya son peruanos, mestizos, entonces se llega a la conclusión de que sí, eran objetos utilizados en ceremonias rituales, mayormente en ceremonias de funerales, ¿no? Entonces llega un momento y todo lo que cuentan es bastante místico, ¿no? Que llega un momento en que está el chamán o quien las accionaba, quizás también habiendo consumido la ayahuasca, estando en una ceremonia con un montón de estas vasijas que las acciona al mismo tiempo. Y claro, lo que te cuentan las crónicas es que generaba una especie de trance en la persona que las accionaba y también un trance en las personas que los escuchaba, y claro, lo que yo he logrado hacer son sonidos planos, básicos, algunos de ellos están muy bellos, pero lo que ellos lograban era una cosa increíble, ¿no? Sonidos de jaguares, sonidos de animales que, uf, entonces estaba clarísimo que era un trance. Si yo cuando cogí la mía sentí una felicidad que no sé bien cómo describir, entre que orgullo y felicidad pura. Claro, imagínate el accionar tantas de estas y que te estén dando tanta voz, ¿no? Y bueno, en este punto es que yo lo asocié mucho también a una cosa personal, porque estaba, la primera vez que he sonado para mí, estaba en un salón lleno de eco, y sonó, pero era como si estuviese gritando y llenó el salón, y para mí fue como, eh, me está dando una voz que yo no he tenido antes, ¿no? Y me está dando una presencia que no sé si quería, pero me la está dando. Entonces fue una intersección muy bonita entre aprender mucho de nuestra historia, cómo no fueron valorados, y averiguar de varias otras cosas que también. ¿qué culturas se involucran o todas tenían un tipo de vasija silbadora o sobre todo? Bueno, principalmente en el Perú fue la cultura mochica, ¿no? Por ejemplo, allá en Ecuador está la cultura chorrera y en realidad sí se desarrolla a lo largo de varias de nuestras culturas, pero principalmente fueron los mochicas, que también son los grandes maestros ceramistas de nuestro país, ¿no? Entonces ellos fueron quienes principalmente las desarrollaron. Y claro, en ese sentido también fue que llegué a la investigación de los huecos eróticos y entender también cómo fueron infravalorados, que no se les daba, que más bien pensaban qué perversión de sociedad, ¿no? Cuando en verdad ese es el reflejo de la conexión pura y sin vergüenza
de la vida, la muerte, la fertilidad y cómo, o sea, cómo entender la vida de una manera no puritana, ¿no? Y que claro, para ellos chocaba totalmente con los temas religiosos y que fueron totalmente satanizados y tal, ¿no? Y de cierta manera los silbadores también, porque eran de, ya más adelante cuando ya se entendió de qué se trataba, porque formaban parte de un ritual de muerte, ¿no? Entonces fue ahí que dije ya, y todo empezó a tener sentido y dije, llegué al nombre de Silencio Suspendido y me pareció fuerte y me pareció importante porque lo estaba abordando de dos lados. Por un lado, de suspender de ya no más silencio, ¿no? Ya deja de decir que no valen, ¿no? Y porque tienen tanta potencia y tanta voz, que ya no hay silencio, hay mucha música, ruido bello que sale de ellos. Y por otro lado, porque la instalación que yo decidí hacer era, pues finalmente mi proyecto fue una instalación, ¿no? Una instalación con un video al pequeño. La instalación era los huacos, que fueron 7, que yo los colgaba de alguna parte, simulando un nudo de ahorcado, de un tubo en la sala de exposiciones. Entonces estaban suspendidos. Esa era la otra parte del término, ¿no? Y atrás estaba el video con unos auriculares por si tú querías escucharlo. ¿Y estaban con líquidos? No, 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 no. Aquí sí estaban totalmente secos, ¿no? Pero claro, luego era de, puf, pero la potencia de esto estaba en el sonido y así, entonces por eso que digo, atrás puse el video, ¿no? Y la contraposición también era bonita, como de verlos muertos y verlos en vida, atrás, ¿no? Lo que pudo haber sido. Entonces, en Qué bonito. realidad al final yo terminé muy contenta con cómo quedó el proyecto, que finalmente para mí sí comunicaba algo, porque la onda también de arte, que no me va a meter mucho, de igual de cómo entender algo como arte contemporáneo y que estos objetos realmente visualmente son atractivos por sí mismos, no son bastante limpios, simples. Entonces también estaba la idea de simplemente hacer una composición que se vea bien y ya está, y no tener mayor mensaje que dar. Y yo no estaba muy satisfecha con esa idea, ¿no? Porque sí sentía que de alguna manera estaba haciendo conexión Industrial conmigo. también querías dar el tema de función y que exprese. Sí, eso, quería decir algo, ¿no? Y yo por un lado sentía, bueno, sí, podría funcionar de otra manera, pero estoy acá dándome el gusto de estudiar una maestría en cerámica, orientándola más a algo arte, por así decirlo, ¿no? Quiero darme el gusto de yo sentirme muy contenta con lo que estoy haciendo, ¿no? Y comunicar lo que quiero comunicar, aunque sea para mí, porque, porque me está gustando. Entonces dije, ya, voy a hacerlo así, lo presenté así, y en realidad me fue bastante bien, ¿no? Qué Y bueno. esto fue la experiencia, ¿no? Fantástica del máster. Y esas vasijas suspendidas, de silencio suspendido, con silencio suspendido, ¿tienen agua? A O- ver, un momentito que les voy a poner agua para ver. Me he quitado esto para escuchar si suena, ¿no? A ver. El cálculo del agua siempre hay que tener cuidado, así que si me he pasado o algo ya. ¿Se escucha? Sí, Si se increíble. escucha la respiración, el respiro, mira, esta, ya está. Eso es. Entonces, hay una parte en la que es el silbido, ¿no? Que es el más fuerte, y hay otra parte que es cuando está vaciándose de aire o tomando aire. Entonces, esa parte también me pareció súper importante, como de la preparación para hacer todo el escándalo, ¿no? Claro, Y muy mira, simbólico en muchos sentidos. Además que, claro, es la cerámica que combina perfectamente la tierra, el aire, el fuego, y luego el agua para accionarlos, es la combinación de los 4 elementos, es totalmente potente, ¿no? qué increíble, qué potente lo que acabas de decir, 4 elementos en un Sí, producto, ¿no? En una pieza, qué increíble. sí. Me imagino que ahora la relación que tienes con la cerámica es totalmente distinta después de una maestría tan técnica, ¿no? Y específica y que te has dado el tiempo, ¿no? Como
a hacer un año lo que te gusta, ¿no? Que creo que mm, todos nos debemos regalar ese año, ¿no? mm, No hacer tanto las cosas porque, no sé, por default, sino siguiendo lo que te gusta, lo que quieres hacer y lo que te llama, ¿no? Lo que te ujú, inspira. Ahora, exacto. ¿cómo ves la cerámica? O sea, me imagino que tu percepción tuvo un antes y un después, ¿no? Sí, 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 ciertamente, y en varios momentos en realidad. Es decir, yo igual volví del máster, más que nada sentí que le perdí el miedo que podría haber tenido. Le tengo muchísimo respeto a la cerámica y a todos los procesos que existen que todavía no manejo y que algunos de ellos sí me encantaría manejar mucho mejor, como por ejemplo el torno, el conocer los esmaltes, conocer bien la química de cómo funciona, ¿no? Entonces, para mí, estas antes las percibía yo como limitaciones, como, pero eso es demasiado grande, ¿cómo lo voy a aprender? ¿Dónde lo voy a aprender? Pero ahora las entiendo más bien como, bueno, hay procesos que sí conozco bien, que me gustan y disfruto muchísimo. Hay otros con los que por la organización, por la dedicación y tal, estoy aprendiendo a manejar y lo estoy manejando bastante bien y tengo todo muy apuntado y controlado y que poco a poco se me va a dar estudiarlos bien y yo poder ya experimentar muchísimo más, ¿no? Pero antes yo no entendía esto así, lo entendía más con una visión de miedo, de no sé nada de esto y es demasiado grande y difícil, ¿no? Pero ya cuando el máster más bien me ayudó a validar las cosas en las que yo soy buena, en las cosas y que podría yo ser mejor, ¿no? Fue bueno, está bien, quiero sí hacer esto, ¿no? Pero claro, yo volví del máster y fue de, pucha, ya, pero ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo me dedico a la cerámica? Y además que, claro, para irme al máster, para ser muy sincera, yo cogí una deuda con el banco, ¿no? Y era de, bueno, no puedo endeudarme más para montar un taller en casa, ni nada, ¿no? Ni siquiera esa idea pasaba por mí, para inscribirme a algún coworking o algo, como de primero quiero saldar eso y de ahí. Entonces, apenas llegué, para mí fue de, tengo clarísimo que por al menos un año o 2 años, no, casi casi en mi cabeza era, no voy a tocar la arcilla, o sea, para convencerme, ¿no? Estaba ahí clarísimo triste, pero convencida de que no iba a tocar la arcilla. Y bueno, resulta que trabajé un poquito de nuevo en esta empresa en la que trabajaba antes, pero ya solamente haciendo modelados, ¿no? Estaba haciendo modelados, estaba tranquila y feliz y decía, bueno, ¿no? Pero no estaba haciendo propuestas mías ni creaciones mías, ¿no? Pero estaba tranquila. Y paralelo, pues siempre enseñando en la universidad, ¿no? Em, y pasa que llegó la pandemia, ¿no? Entonces, A todos nos ha cambiado nuestro norte, a todos. totalmente. Nos Entonces, sacó claro, en todo sentido, ¿no? sí, 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 sí. Y ya, claro, dejé de trabajar en esta empresa porque, al margen de que por ahí sí me podrían haber llamado, era de no quiero exponerme ni exponer a mi familia de estar saliendo tanto de casa, ¿no? El dictar clases es totalmente virtual, así que fantástico. Y estuve unos meses desde que inició la pandemia, no sé, 2 meses quizás, ¿no? Como de, tengo mucho tiempo libre, me gustaría hacer algo, sentía de qué puedo hacer, ¿no? Y de pronto un día me acuerdo que tenía un poquito de barro acá, en mi casa, seco, seco, y dije, bueno, lo voy a hidratar, voy a hacer todo para tener un poco de barro y a ver qué hago, ¿no? Entonces me puse a hacer cosas chiquititas, 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 por ejemplo, esta de acá, ¿no? Como que como dije, bueno, voy a empezar a jugar, ¿no? Empecé a hacer cositas con placas. Claro, primero todo en barro, esto al final ya lo pude esmaltar y tal, ¿no? Empecé a hacer cosas chiquititas, como de, bueno, me estoy divirtiendo, ¿no? Criaturas. Sin, sin ninguna intención realmente más que ocupar mi tiempo y mis ganas de hacer algo, ¿no? Y bueno, fue también intersectado con un proceso personal muy fuerte para mí en esas épocas, que me daba cuenta que estaba, es que fue así, es que es así la cerámica, ¿no? Estaba yo amasando la cerámica y dije, esto es lo que quiero hacer, ¿por qué no lo estoy haciendo, no? ¿Qué limitaciones tengo si ahorita tengo el tiempo y tal? Y claro, obviamente dinero es una gran limitación, pero yo me puse a pensar ya con mucha sinceridad para mí misma y era de, en verdad, la limitación que yo me ponía antes del dinero es de, me quedé pensando y me sentía muy cómoda con esa excusa, ese motivo, como de, en verdad, si es que tuviese el dinero lo haría, y pensaba que me moría de miedo también. Entonces dije, bueno,
voy a empezar a armar algo, o sea, se me va a ir el miedo, pero al menos tengo que empezar por ir armando algo, ¿no? O sea, no tengo que ir comprando las cosas ni nada, pero puedo ir conceptualizando lo que quiero lograr. Entonces fue así, de poquitos que empecé y dije, bueno, sí, y de pronto llegó el momento más importante que fue averiguar sobre los hornos, que es el gran tema de la cerámica. Y claro, mi cabeza era, los números son de tal para arriba, ¿no? Y pensaba, bueno, eso no, ya veré, quizás si pueda coser algunas piezas en algún taller y tal, ¿no? Con toda la logística que eso implica, porque como ya les dije, es súper frágil y ya se me hacía mundos. Lo- ¿Cómo? es dificilísimo transportarlo antes de Sí, sí, cocinar, sí. ¿no? O sea, Claro, porque se te cae un poquito en el carro y ¡pac! Ya se rompió, pues, ¿no? Y choca otro y rompe todos. Entonces es la vida entera. Empecé por si acaso a averiguar de hornos y llegué a encontrar a un señor maravilloso que hacía hornos y me daba un precio que era realmente accesible, ¿no? Por ahí que, claro, cogí al final otro préstamo también para hacerlo, porque ya estaba en un momento mucho más confiado y más tranquilo y de haber pasado por muchos procesos de negación y de aceptación de que no, sí, cerámica, sí, no, ahora, más adelante, ¿cuándo? Y fue de, bueno, ya, esto vale la pena. No era para nada irreal, ni era ni siquiera un tercio de lo que yo había imaginado, ¿no? Como tenía como gran meta. Entonces dije, es lograble, es lograble. Y luego hice todo mi presupuesto de absolutamente todo, hice la distribución que tendría aquí en este espacio que tengo felizmente, ¿no? Conversé con mi familia, porque este es un espacio familiar, ¿no? Y de unas me dijeron sí. go, Y te dieron el go y ya está. sí, Qué les conté un poquito, ¿no? Creo que ni les había contado 1 minuto, 2 minutos. Yo imagino que es por la confianza que pueden haber tenido y por la emoción que pude haber proyectado. Fue de ya, está bien, ¿no? Entonces ahora la pequeña terraza que teníamos es un pequeño taller de cerámica. Y qué eso es. increíble, qué increíble. Sí. Y, y bueno, ya que ahora tienes un taller, entonces tienes que estar, bueno, desde un inicio, ¿no? Mucho más atenta a los insumos y a todos tus proveedores, ¿no? No solo para las máquinas, sino también para el trabajo en sí. Y lo que te quería preguntar era, sí, o sea, ya has hecho un poco de cerámica acá, en España, pero las tierras que encuentras acá o los insumos, los barros, ¿no? Ujú. En qué varían? Acá hay bastante opciones o es medio limitado. ¿Cómo te estás enfrentando a ese tema? Mm. Bueno, la verdad es que la gran mayoría de los que trabajamos cerámica a escala pequeña, ¿no? Pequeña incluso siendo taller mediano, que no soy yo, pero incluso los talleres medianos, trabajamos con un proveedor que es el que se encarga de, creo que casi todos los talleres que existen en Lima, ¿no? Ya en otros lugares del país es que los artesanos hacen sus propias arcillas y, claro, con arcillas locales y tal, ¿no? Sí hay algunas empresas que también elaboran sus propias arcillas y barbotinas, pero claro, casi la gran mayoría trabaja con el mismo proveedor. Hay diferencia, claro, por la procedencia del barro, de la arcilla. Por ejemplo, para acá es muy difícil tener las porcelanas por algunos componentes específicos que la porcelana tiene, versus que en España es fácil de conseguir, ¿no? Porque ya depende bueno, de la tierra que se tenga en el lugar, ¿no? Entonces, está, en verdad, con lo que la gran mayoría de nosotros trabajamos es este proveedor que igual tiene de diversas arcillas, de diversas temperaturas. Y yo, por ejemplo, trabajo con una que se llama GRES, que es GRES de alta temperatura. Alta temperatura se refiere a la temperatura a la que llega el esmalte, ¿no? Y a la que puede llegar la pasta también. Entonces hay de baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. Y, o sea, y dentro de estas hay rangos, ¿no? Hay rangos. Por ejemplo, la porcelana es de alta, pero de súper alta. Yo coso el grés en esmalte a 1240, por ejemplo. La porcelana, dependiendo también de la porcelana, ya puede llegar a 1300, más o menos. O sea, no te digo los rangos porque no los tengo claro, pero ya llega un poco más, ¿no? Y Claro. sucede también que estos pocos grados que pueden parecer hacen un cambio tremendo, ¿no?
y los pigmentos que logras encontrar acá también, los logras encontrar fácilmente en otras partes, Eh, o, los o acá pigmentos, tampoco, o cómo es eso, en cuanto a los sí, pigmentos y esmaltes, ¿no? ujú, los pigmentos y los óxidos y también hay algunos proveedores que en general, ahí sí no tengo certeza, pero creo que la mayoría son importados. Entonces, bueno, ahí sí hay un... Y también los que importan, los que comercializan son pocos, entonces los precios pueden ser un poquito altos. Por ahí ya están surgiendo personas que están importando y están vendiendo a... Porque finalmente sí se siente que hay, yo recién igual estoy conociendo, ¿no? Una comunidad bonita de cerámica en la que hay bastante apoyo. Entonces es de alguien que puede importar y ya nos dice, oye, estoy importando, y es de, ay, qué felicidad, y todos como, sí, ahora queremos comprarte. Y eso pasa, ¿no? Entonces es bonito la manera, al menos en la que estoy sintiendo, porque igual, como te digo, conozco poco todavía, que se desarrolla la cerámica en Lima, ¿no? Es bastante te apoyo, te ayudo, te doy consejos, no me guardo cosas, ¿no? Eso es bonito. Bueno, qué bueno, eso a veces no pasa en todos los rubros, ¿no? Pero Sí. bien que eso se esté dando así en la cerámica. También otra pregunta, ya un poco centrándonos en tu taller previo a tu marca, ¿no? En el taller en sí, ¿has pensado apoyarte en la fabricación digital? O sé que hay algunas impresoras que han comenzado Mm, a imprimir en barro, ¿no? No mm, exactamente el insumo no lo conozco, pero quizás algunos procesos podrían suplirse mm. o no te vas por esa onda. Sí, por ejemplo, bueno, me llama muchísimo la atención, ¿no? El tema de la impresión en barro, más que nada por lo que te genera en sí la máquina, que la construcción es distinta, pues no va funcionando a modo de, como una impresión regular, pero se van dispersando chorritos, ¿no? Sí. Churritos de arcilla, en barbotina, entonces ahí pasa también que si tú controlas algunas cosas, puedes hacer que por ahí se chorree una gotita o caiga, porque todo está, o sea, y además para usar estas máquinas tienes que tener la barbotina en el estado preciso, ¿no? Para que un piso soporte el siguiente piso y tal, porque cuando tú estás haciendo arcilla, si es que todo está muy líquido, frágil, húmedo, ¿no? Humectado, por abajo se va sentando y de pronto todo cae, ¿no? Entonces en esta impresión 3D también hay que tener cuidado con los tiempos y tal. Nunca la he hecho, es lo que he investigado y he visto. Me parecería interesante, ¿no? Como para conocer y probar. Como no conozco mucho, no sabría si para yo enfocarlo en algo propio. Y además porque a mí lo que me gusta también es tocar, ¿no? Hacer, jugar. Entonces, a pesar de que igual la gran mayoría de cosas que hago es con moldes, el proceso de la colada, del pulido, sí los disfruto bastante. Ujú. Y bueno, ponte sí para temas de hacer las matrices, sí, no, ahí sí estoy segura que en algún momento voy a hacer algunos modelados en 3D, los voy a imprimir y a esos les saco molde, ¿no? La gran mayoría de cosas que he hecho ahorita han sido entre que desde lo más básico de hacer cortes de cartones, pegarlos, masillar, intervenirlos con un poquito de barro para darle esta cosa particular que quería y sacar molde y ya está, ¿no? Otras cosas sí las he modelado netamente con barro, otras cosas puedo mandarlas a tornear en madera, ¿no? Las matrices en realidad sí tienen la matriz es la pieza base, ¿no? Claro. Y con esta pieza tú haces el molde, que es de yeso. Cuando ya tienes el molde listo, haces las reproducciones con la colada de barbotina. Y bueno, ahí también hay que tener ciertas consideraciones porque hay un tema de reducción de la arcilla cuando va cerrando sus poros, ¿no? Se cierra cuando se va secando, se cierra un poco más en el bizcocho y se cierra ya con el esmalte. Entonces tú tenías algo que era de este tamaño y termina siendo algo así, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado también al hacer las matrices. Se comprime un poquito, claro. Y ya, y cuéntanos de tu proyecto actual, nuevo, Ujú. Pequeños Hogares. Cuéntanos de Pequeños Sí. Hogares, ¿qué es? ¿Cómo lo describirías?
Bueno, Pequeños Hogares nació, esto es lo que les digo, ¿no? Empecé a hacer cositas y luego dije, bueno, sí quiero hacer algo, pero no, no quería comenzar a hacer cosas sin tener claro hacia dónde apuntaba, ¿no? Tampoco tenía tan claro que iba a ser una marca desde un inicio, pero sí quería hacer algo que tuviese algún tipo de cohesión. Y fue de sentarme y decir, bueno, ya, quiero hacer algo, ¿no? Tenía claro que no quería que sea como yo, yo ser la marca, sino quería de cierta manera desligarme de ser la persona y que esto sea y ver la manera en que quizás pueda escalar en algún momento. Entonces fue de sentarme y pensar, de abrirme mucho, ser muy sincera y decir, ya, ¿qué es lo que quiero con la cerámica? ¿Qué es lo que me da la cerámica? Y era de, para mí la cerámica es mi hogar, es con lo que me siento más cómoda y feliz, ¿no? Es de lo que me da harta felicidad. Y es de, yo cuando hago la cerámica siento toda esta calidez y felicidad que se describe casi casi como un hogar, ¿no? Y es de esta concepción del hogar no como solo un lugar, sino como una situación, un momento, una persona, un objeto, un animal, lo que tú sientas que te brinda esta calidez que asociamos con el hogar, eso es. Entonces dije, estos objetos que yo hago son hogares, son mis hogares y quiero compartirlos, ¿no? Desde ahí surgió la idea de pequeños hogares, que los objetos en sí son los hogares. Y a esto yo entendía, bueno, quiero lograr comunicarlo de alguna manera y yo sabía que sola no iba a poder, ¿no? Eh, entonces ahí me comuniqué con dos amigos diseñadores gráficos que hacen todo tema de branding y tal, Claro. y fue lo mejor, o sea, porque yo en mi cabeza estaba igual muy ensimismada, tenía todo muy sensibilizado, muy de, quiero exteriorizarlo, pero sigue siendo muy propio, estaba como que muy, y ellos me hacían preguntas y tal, y yo también, bueno, ya tengo que cumplir con hacer los mood boards, hacer la sensación general, hacer tal y cual. A veces yo tenía elementos muy específicos en mi cabeza de que quiero que esto existe, y ellos me decían, ya, pero esto no por tal motivo, y era de poder tomar distancia de lo muy involucrada que yo estaba y darme cuenta de que finalmente lo que quiero igual es comunicar con esto, ¿no? Y cómo lograrlo. Entonces, poco a poco llegamos al desarrollo del logo y luego ya llegamos a todo el tema del empaque, que yo desde un inicio sí sabía que para mí era importantísimo, porque finalmente lo que yo estoy transmitiendo, lo que espero transmitir es una experiencia a través de un objeto, ¿no? Es de verdad que llega a tu casa y que sientas, ay, qué felicidad, ¿no? Ha llegado a este pequeño hogar y el momento de abrirlo y de usarlo y que todo sea así de completo, ¿no? Entonces dije, voy a darle el tiempo que amerita para que nazca y crezca esta parte, ¿no? Y así, pues fue entre que paralelo armar esto, paralelo armar el taller, contactar con los proveedores, y, acondicionar un poco la casa y tal, que fueron 6 meses, 5 o 6 meses, ¿no? Hasta que finalmente surgió y Pequeños Hogares vio la luz en las redes sociales el 11 de noviembre, pero recién ha empezado. Pequeños hogares es pandemia. Sí, totalmente, es pandemia. Nació en Ha sido pandemia, claro. Sí, nació el 11 del 11 del 2020, o sea, esa sí era una cosa que yo quería, ¿no? El 11 es mi número favorito y dije, estamos en caos, pero por algo simbólico para mí recordarlo, que nazca el 11. Y de Qué lindo. ahí dejé una semana como que de tranquilidad y en realidad recién el jueves pasado ha sido que he empezado a vender piezas Ah, y, sí, y he tenido la grata sorpresa de que están teniendo una aceptación muy bonita, ¿no? Así que bueno, ahora estoy en plena producción, así súper intensa. qué lindo, qué Sí, bien, Tania. No sé si tendrás algunas piezas para enseñarnos. sí, por supuesto, a ver, les voy a mostrar. A ver, Por ejemplo, esta es la gran taza, ¿no? Que esta tiene un esmalte verde mate y el lacita brillante. qué bonito, Abajo todas las piezas tienen la marquita de pequeños hogares. claro. eh, y bueno, en realidad es bastante grande como para que tomes todo lo que quieras. Luego tengo estos de acá que son los vaso abrazo. Este es uno marrón brillante que en verdad si lo ves, este si lo ves de cerca tiene tonos de celeste y tal, no creo que ahí se alcance a ver. Pero Qué bueno, es quizás el que ha estado teniendo un poquito más de acogida por lo que representa también, ¿no? El poder dar un abrazo en este momento de pandemia que no se puede tocar a nadie. eh, y el bien. abrazo en sí mismo es un hogar. No sé, está teniendo una acogida muy linda.
A ver, de ahí tengo estas de acá, por ejemplo, que son jaboneras, que tienen unos esmaltes chéveres también. Chévere. Y sí, a ver qué más. Muy limpio tu estilo, ¿no? En cuanto a... Qué Sí, es bonito. que me encanta pulir, en verdad disfruto mucho puliendo. Entonces, así terminan, ¿no? Y yo sabía desde un inicio, no quiero, Qué increíble perdón, cómo el proceso a veces influye muchas veces en cómo, o sea, el sí, proceso y o la sabes, parte que te gusta, ¿no? Un poco más, lo expresas y lo muestras, ¿no? mm, Más. sabes que también que muchos amigos que ahora que he lanzado todo no me han escrito y tal, de pronto me he contactado con muchísima gente y me dicen, oye, esto es muy tú. Y yo como, ay, qué bien, ¿no? Muchas gracias, porque yo no, ni siquiera tenía muy claro, o sea, a qué se refiere cuando algo es muy tú, ¿no? Pero yo lo tomo como halago porque soy yo, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces es mi hijo, bebé, no sé. Entonces, claramente es yo, entonces lo tomo como halago, ¿no? Esta, por ejemplo, es otra, es una azucarera que viene así, este, con su tapita. De ahí, ¿qué más? Bueno, ahí estoy desarrollando algunas otras piezas. Por O ejemplo, sea, este es un vestido de short. la mayoría no son un color nomás, sino tienen como varias tonalidades, ¿no? Sí, 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 esos son los esmaltes. Ahí ese es el tema que te digo que me falta explorar muchísimo, ¿no? Yo tenía unas recetas de esmaltes de cuando estudiaba, de que conseguí en internet y tal. Las he mezclado, sí, con la rigurosidad que necesita, ¿no? Pesar con mucho cuidado, echarle el agua, tamizarlo con la malla, removerlo, 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 pero yo sin saber realmente la química de cada uno de ellos, que es lo que me encantaría estudiar, porque además sí, sí me interesa un montón, ¿no? Entonces primero hice las muestritas y dije, uy, qué interesante, ¿no? Pero ya sabía que de cierta manera iban a funcionar porque tenía las recetas. Y una vez que ya tenía las muestras hechas, ya empecé a hacer la producción. Y claro, también es de empezar a conocer tu horno, porque depende de los hornos. Hay unos que llegan a una temperatura arriba y otros que llegan a una temperatura más alta en el medio. Y me di cuenta que el mío sí, efectivamente arriba lleva una temperatura un poquito menor y hay ciertos esmaltes que funcionan muy bien en esa temperatura y hay otros que claramente no llegan a desarrollarse por completo, ¿no? Me Entonces es imagino la porque cosa la de ir. tapa está en la parte superior. Quizás Ajá, nos puedas mostrar un poquito de tu horno. a ver, les voy a mostrar. Ya. Porque es totalmente diferente al que tenemos en la Cato. Sí, es muy distinto, ¿no? Ya les voy a mostrar un poquito del taller. A ver, Este es eh, mi estante donde tengo todos los insumos, ¿no? Está tapado para que no le llegue tanto el polvo. Tengo esta parte inferior, ya invadí todo, donde guardo las materias primas más pesadas. a ir a la parrilla. No, no, ya fue todo. Este es el hornito, ¿no? Que es un hornito octogonal que funciona de manera vertical. Estas de acá son las placas con las que se va cargando el horno. Bueno, tengo mi pizarrita para ir tomando apuntes, ¿no? Esta es la mesita de trabajo. De ahí tengo, bueno, por ejemplo, acá hay algunos moldes en la parte inferior. Y justo ahorita mismo estoy colando, pero como, bueno, eh, iba a estar contigo, los he tapado para que no se sequen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo mi mesita ya de lo que voy produciendo en estos días. Lindo, Este, qué linda sí, y bueno, opción. esto es lo de Increíble. pequeños hogares. Qué increíble, Tania. Oye, te felicito, en verdad, ese espacio estoy segura que va a dar muy buenos frutos. En verdad va a ser un espacio de exploración, creación y qué bueno que te hayas atrevido a tener uno. Sí, qué bien, en verdad. Puedes y también te has lanzado a la piscina, ¿no? Con todo y creyendo en tu proyecto y lo que me cuentas sobre cómo estas preguntas que a veces los diseñadores gráficos o los comunicadores te hacen, yo creo que ha hecho que te ordenes, ¿no? En cuanto al estilo, al concepto, a lo que quieres transmitir y teniendo esta guía, yo creo que es un poco más ordenado el proceso de creación, ¿no? Mm, Y creo que se comunica mucho más, en verdad tu proyecto está increíble. muchas Y, gracias. y bueno, ¿cómo te siguen en las redes? Como, Pequeños hogares, bueno, pequeños hogares, porque la ñ no es reconocible. ah,
está en Facebook, pero claro, principalmente todo ya funciona por Instagram, ¿no? Es lo mismo, porque es prácticamente poseo lo mismo en ambos lados, pero eso es, pequeños hogares. Te felicito, Tania. Entonces, muchas gracias por regalarnos esto ahorita y Gracias a estamos en ustedes. contacto. Nos vemos por ahí. Sí, ¿Ya? Entonces, gracias, chao, gracias a gracias. todos. Chao.